Listo. Ok, como les dije por WhatsApp, vamos a cambiar el horario a partir de la semana que viene, porque, bueno, siempre se me olvida que se cambia el horario aquí y entonces eso significa una hora menos diferencia. Entonces, para que todos sepan que a partir de la semana que viene, ustedes verán la clase una hora más tarde, lo que ya veníamos viéndola, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el link que les pasé que se llama Overleaf, el de para hacer la tarea. No sé si ya conocen LaTeX y si no, pueden empezar a aprender a usarlo desde ahora. El LaTeX es básicamente, digamos, no es un lenguaje de programación, es como que un tipo de manera de formatear tu texto y entonces te permite escribir fórmulas y demás. Entonces está bien chévere porque primero así ya se van acostumbrando para cuando tengan que escribir una tesis, porque normalmente las tesis están escritas en LaTeX. Y también te ayuda si necesitas poner fórmulas o lo que sea, pues todo está incluido en LaTeX, ¿no? Y está bastante chévere, la verdad. Y si les interesa la parte de investigación y demás, pues LaTeX es como se hacen todos los papers normalmente. Y ya. ¿Qué otra cosa? A ver, el libro no ahora, acá ahora. Ok, okay. Antes de que empecemos, ¿hay alguna pregunta con respecto a la tarea? Aló, aló, aló. ¿Me escucha? Mira, Wilmer, yo tengo una pregunta. Es con la parte que me das un grafo, en la figura uno Ujú, dice, me das un grafo, y luego me ujú. pides que te dé la lista de adyacencia y la matriz de adyacencia. Yo Sí. tengo una pregunta ahí con la enumeración de esos nodos. Tipo, me parece un poco raro, parece cero, un poco de uno, luego dos y tres. Entonces yo dije, debe ser a lo mejor que es una imagen por default, o yo tengo que reenumerar esos nodos y en base a eso ya sacar la lista y la matriz. Eh, ok. Sí, disculpen eso. No me fijé, pensé que eran todos números distintos, estaba cansado ese día. Enumeren los nodos de la manera en que ustedes quieran. Esos números Ok, significan otra cosa y es porque lo agarré de un problemita. sí, Pero sí, los sí. nodos los tienen que enumerar ustedes y luego que ustedes lo numeren, la idea es que den la lista de adyacencias o la matriz de adyacencias. Ok, lo voy a anotar por aquí para publicarlo más tarde en el Classroom. Ok, si no hay más no sé si hay otras preguntas. Si no hay otra pregunta, pues empezaremos la clase. Ok, entonces hoy va a ser algo así como que la última clase de muchas definiciones, sin mucho algoritmo, y luego, después de la clase que viene, o después de esta clase, vamos a ver mucho más algoritmos, ¿no? Lo cual va a ser bastante interesante, me parece a mí. Y vamos a resolver también problemitas, también interesante. Y bueno, con suerte seguiremos aprendiendo de grafos. A ver, me falta algo. Bueno, antes de que empecemos, y que se me olvide, para el examen, lo que les puedo decir es, intenten aprenderse bien los conceptos. Si se saben bien los conceptos, pues si los tienen muy claros, seguramente las ideas les van a venir para hacer ya sea demostraciones o ejemplos o contraejemplos, lo que sea. Pero es muy importante que tengan claro qué significa cada cosa, cada concepto, cada definición. Y va a ser un examen tipo los que ya hemos hecho en Algoritmos 2. Así que les enviaré un form y les daré un día para evitar el problema de que se vaya la electricidad y lo que sea. Y lo de siempre, si se copian, bueno, ya saben que está de parte de ustedes, no debería ser así, pero primero que uno lo nota y segundo, en el día de mañana si tienen que trabajar, pues se nota cuando alguien se copió o no. Entonces, por favor, no lo hagan. Ya eso queda de parte de ustedes, ya ahí se escapa a mis manos porque no puedo hacer el examen presencial. Ok. Y aparte es teoría, no es práctica, entonces ya es más difícil controlarlo. Ok. Entonces, en la clase pasada
discutimos que era, que dado un, empezamos por internet, dado un grafo BE, habíamos discutido que era a la 0, a la 1, así sucesivamente, hasta llegar a la K, ¿no? Entonces, a la K lo que tenía era el conjunto, o sea, esto era una relación donde dijimos que, bueno, a la K, primero que nada, dijimos que eran relaciones de discretas 3, creo que es, y luego dijimos que eran composición de relaciones, y luego dijimos que a la K es básicamente a la K menos 1 compuesto con E. Ay, con E. Y que bueno, a la K significaba que estos son los caminos de tamaño K, o digamos, a la K es una relación entre dos nodos, sí, y ese par de nodos existen en a la K, sí, solo si existe un camino de tamaño K, digamos, entre dos nodos en un grafo, en este caso en el grafo G. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es creo que este es el primer algoritmo que vamos a ver, de hecho. Es el algoritmo que lo pueden encontrar también en el libro del profesor Mesa, que se llama Roy Warshaw. Roy Warshaw. Y entonces, en este algoritmo vamos a denotar como M sub K. Voy a dar primero una introducción y luego vamos a ver qué es lo que queremos hacer con este algoritmo. M sub K, aquí vamos a introducir que esta es la matriz de alcanzabilidad de una longitud ok, mejor dicho, de caminos de longitud menor o igual a K. ¿Ok? Es decir, que M sub K es igual a lo siguiente. Es la matriz de alcanzabilidad de caminos de tamaño 1 sumado con la matriz de alcanzabilidad. Esto significa matriz de alcanzabilidad. Fíjense que anteriormente habíamos definido la matriz de alcanzabilidad como si existe un camino entre entre dos nodos, ¿no? Esa era nuestra matriz de alcanzabilidad. Decíamos que si existe una matriz de tamaño n por n, donde n es igual al número de nodos, ¿no? Y una entrada es 1, digamos que esta es la entrada a sub ij, y eso significa que i alcanza un camino en el grafo desde i hasta j. Entonces, esta suma que estamos definiendo acá arriba, que es a de e cuadrado, hasta a de e sub k, digamos que es la matriz de alcanzabilidad para caminos de solo tamaño 1, para caminos de solo tamaño 2, para caminos de tamaño 2, hasta caminos de solo tamaño k. ¿Ok? Entonces, m sub k viene siendo, lo que decimos, es la matriz de alcanzabilidad de caminos de longitud menor o igual a k. Es decir, que es la suma de estas componentes que acabamos de escribir acá, ¿no? Es decir, que en M sub K, que es una matriz, la entrada IJ indica si existe un camino de tamaño menor o igual a K entre I y J. ¿Entiendes acá qué estamos definiendo? M sub K es literalmente una matriz de alcanzabilidad para caminos de tamaño menor o igual a K. Exacto. Ok. Wilmer, una pregunta. En los Sí, sí. elementos de esa matriz de alcanzabilidad para elementos menores iguales acá, los elementos que están siempre siguen siendo ceros y unos. Exacto. Eso es una cosa muy importante. Gracias. Este más que está acá
no es un más de matrices, es un OR lógico. Es decir, agarra las matrices y a los elementos uno por uno le aplicas un OR lógico. Es decir, que si en algunos de ellos algún elemento es 1, entonces en M sub K esa entrada va a ser 1. De lo contrario, si no existe en ninguna de estas K matrices A de E, A de cuadrado, hasta K, si no existe un elemento IJ para una matriz, no sé, cualquiera de estas que están acá arriba, esta, o cualquiera de las que están aquí intermedias, si para todas ellas la entrada A sub IJ es igual a 0, entonces esto implica que M sub K y J es igual a 0. ¿Sí? Entonces, es una suma lógica. ¿Sí? Gracias. Y luego, este algoritmo se basa en... O sea, lo que queremos es calcular una matriz de alcanzabilidad, me parece, si no recuerdo, pero a ver. Wilmer, el pana Exacto, feliz es dice, calcular una matriz. ¿No? él dice si puedes A ver. repetir. Ya, no me ha llegado el wifi. Ah, ok. Bueno, básicamente estamos enumerando las ideas de calcular una matriz de alcanzabilidad, en donde queremos ver si dos elementos de un grafo alcanzan al otro. Entonces tú puedes ir de un nodo a otro nodo en un paso, en dos pasos, en tres pasos, en cuatro pasos, 5 pasos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ahora viendo las ideas de un algoritmo que se llama Roy-Warshall, que se utiliza para calcular una matriz de alcanzabilidad, pero es de alcanzabilidad para cualquier tipo de camino, sea de tamaño 1, 2, 3, 4, etc. Entonces el algoritmo de Roy-Warshall va a ser un algoritmo iterativo que en la iteración K va a intentar calcular esta matriz que está acá, M sub K, que es una matriz de alcanzabilidad de caminos de tamaño menor o igual a K. Entonces, lo que estamos diciendo es que M sub K es igual a esta suma que está acá, que es una suma lógica de matrices de alcanzabilidad para caminos de tamaño 1. Déjame borrar porque tengo demasiadas flechas y no vamos a entrar más acá. Para caminos de tamaño 1, como definimos anteriormente, el cuadrado, que son caminos de tamaño 2, exactamente 2, y hasta E sub K, ¿no? Entonces, M sub K, que es la matriz de alcanzabilidad de todo tipo de camino menor o igual a K, se puede representar como esta suma, que es una suma lógica. Importante, es una suma lógica, es decir, que estas son puras matrices binarias y el resultado de esta suma va a ser también una matriz binaria. Y este más acá representa un OR lógico. ¿Ok? Ok. Entonces esa va a ser la idea del algoritmo iterativo. Y en cada iteración vamos a intentar calcular, en la iteración K vamos a intentar calcular M sub K. De nada. Entonces, hay una observación en la que se basa este algoritmo que es bastante interesante, y es que, fíjense que M1, que es la matriz de alcanzabilidad de todos los caminos de tamaño exactamente 1, ¿quién es M1? Digamos que este es nuestro caso base y de donde partimos para empezar a iterar. ¿Quién sería M1, muchachos? ¿Alguien? Se cortó la parte anterior. O sea, M1 con respecto a qué? O en general. O sea, anteriormente definimos M sub K, que son esa matriz de alcanzabilidad de caminos de tamaño a lo sumo K. Claro. Entonces, bueno, para K igual M1, 1, ¿qué es M1? M1 representa la matriz de alcanzabilidad de cuyo nodo se alcanzan con camino de tamaño 1. Exacto. Entonces, que lo podemos representar de esta manera, que fue una notación que acabamos de introducir en esta clase, justamente, que es A de E, que es básicamente la matriz de alcanzabilidad para simplemente los arcos del grafo. Es decir, los caminos de tamaño 1 es obviamente todos los arcos del grafo. Esos son todos los caminos de tamaño 1, ¿cierto? Y entonces la matriz de alcanzabilidad asociada sería M1.
Entonces, este sería nuestro caso base. Y ahora, para el algoritmo, intentamos descubrir cómo podríamos escribir M2. ¿Qué es M2? M2 es la matriz de alcanzabilidad de caminos de solo tamaño 1, más, donde este más es un OR lógico, dijimos, entre matrices, más A de E cuadrado. Okay, voy a hacer un pequeño paréntesis acá para decir qué es este OR lógico. Ok. Dado dos matrices A, B, entonces la matriz C igual a A más B, donde este es un más lógico, decimos que C y J es igual a 1, sí y solo sí, A y J, o B y J. Entonces esta es la definición básicamente del OR lógico. Entonces la matriz C, que se forma de sumar A y B lógicamente, su entrada IJ es igual a 1 si solo sí, ocurre que A sub IJ es igual a 1 o si B y J es igual a 1. Entonces este es el pequeño paréntesis que hicimos acá. Y bueno, obviamente si tienes tres matrices en lugar de dos, simplemente vas agrupando de dos en dos y ahí tienes toda la propiedad y es un OR lógico entre todas las matrices. Asociatividad. Fino. Entonces, nuestra pregunta ahora es, fíjense que M2, por nuestro caso base, es igual entonces a M1 más A de E cuadrado. Ahora, mi pregunta es, un momento. Ok, un momento, para acá. Fíjense que este A de E cuadrado en realidad se puede escribir como MI al cuadrado. M1 al cuadrado, perdón. ¿Alguien sabe por qué? Por lo Porque esta mismo matriz de que... alcanzabilidad sería exactamente esto que está acá. Ajá, exacto. Pero, o sea, ¿alguien sabe por qué? ¿O cuál es la intuición de esto? Porque si yo elevo la matriz M1 al cuadrado, me da la matriz de alcanzabilidad para caminos de tamaño 2. Bueno, creo que viene por la relación que estábamos estableciendo con el E1, E2 de la clase pasada, que es como que hay una especie de relación de transitividad a la hora de multiplicar las matrices, elevarlas al cuadrado, a la 3. Y ahí se forman los caminos de tamaño 2, 3, 4. No sé si es así. Exactamente, sí, en realidad esa es la idea. Resulta que cuando tú tienes una matriz que representa alcanzabilidad, y esa alcanzabilidad es de tamaño 1, digamos, si tú elevas esa matriz al cuadrado, lo que te da es una alcanzabilidad de tamaño 2, exactamente de tamaño 2. Entonces, es porque cuando tú multiplicas matrices, justamente el resultado se asocia a la alcanzabilidad. Esto lo dejo como tarea si lo quieren comprobar, pero es así. Y exacto, esa es la observación. Entonces, M2 en realidad lo puedes escribir como M1. Bueno, vamos a ponerlo como está acá, que sería la matriz de identidad más M1 multiplicado por M1. ¿Sí? Ok, y la siguiente sería cómo describimos M3. Bueno, M3 sería M1 más M1 cuadrado más M1 cubo es igual a identidad más M1 más M1 cuadrado multiplicado por M1. Y esto que está acá es justamente igual a ver, que pongo el sitio. Exacto. Aquí. Sí, exacto, sí.
Entonces, I más M2 multiplicado por M1. ¿Sí? Y ahora, en general, esto sigue sucediendo para las siguientes K, digamos. El K es el índice que está aquí. Entonces esto se sigue repitiendo y en general se queda que M de N menos 1 es igual a I más M de N menos 2 multiplicado por M1. Y bueno, en general, esta sería la última matriz, ¿no? Porque acuérdense que no existen caminos simples de tamaño mayor o igual a N menos 1. Estamos interesados en una matriz de alcanzabilidad y lo que dijimos anteriormente es que si tú no alcanzas desde un nodo a otro en un camino de tamaño menor o igual a N menos 1, entonces nunca lo vas a alcanzar. ¿Sí? Si partes de un nodo X y quieres ir a un nodo Y no hay un camino de a lo sumo tamaño N menos 1, entonces no es alcanzable, ¿no? Entonces este va a ser, digamos, la última matriz que estamos interesados en computar. Ahora, esa es la idea del algoritmo, ¿sí? Y ok, pregunta, porque creo que esto se ve en cálculo, no sé si están viendo cálculo o no, o si ya lo vieron, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuánto cuesta en complejidad? O sea, ¿cuál es el tiempo de multiplicar matrices? O sea, si yo tengo dos matrices, A, B, y A es una matriz de tamaño M por N, y B es una matriz de tamaño N por, no sé, L. ¿Cuánto cuesta multiplicar dos matrices A por B? O sea, ¿cuál es el tiempo de complejidad de un algoritmo sencillo? Porque claro, no existe un solo algoritmo para multiplicar dos matrices. Yo les estoy pidiendo cuál es el tiempo de complejidad del algoritmo que uno hace, digamos, en el colegio. O digamos que estas son en realidad matrices cuadradas, ¿ok? Para hacerlo más sencillo. Esto es N por N. Y esto es N por N también. Si no me pelo es N cuadrado. ¿No es N cuadrado? ¿Quién dijo alguien también comentó algo, pero no escuché nada? O sea, estaba comentando que debería ser N por N porque por temas del el algoritmo que enseñan por lo menos en Mate 3 de cofactores. Ok, vamos a escribirlo, Mira, ¿sí? O sea, es digamos que, filas por fila. Tomas dos filas, vamos a ver, imaginemos que aquí tenemos A, aquí tenemos B, y entonces te va a dar como resultado una tercera matriz acá. Entonces, para esta entrada que está acá, necesitas esta fila y esta columna. ¿Sí? Para esta entrada que está acá vas a necesitar esta misma fila y esta segunda columna que está acá. Y así sucesivamente. Ahora, fíjense que cada vez que yo creo una entrada en C, ¿verdad? Estoy teniendo que multiplicar y sumar n elementos acá con n elementos acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo creo una entradita en esta matriz resultante, estoy haciendo n operaciones para eso, ¿sí? ¿Y cuál es la dimensión de esta matriz? Estoy multiplicando dos matrices de n por n. Esto va a ser una matriz de n por n también, ¿verdad? Sí. Es decir, que esta matriz tiene n cuadrado de entradas. Y por cada entrada, un momento que alguien está metiéndose porque no me aparece la opción. No sé, me apareció una notificación, pensé que alguien había entrado, pero como que no. Ok, esta matriz resultante tiene n cuadrado de entradas y por cada entrada yo realizo n operaciones. Entonces este algoritmo es en realidad cúbico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O hay alguien que tenga dudas? ¿O se entiende bien hasta acá? ¿Alguien comentó algo? Se entiende. Ok, fino. Fino. Entonces, fíjense que en este algoritmo, que vamos a ver si ya se los puedo escribir, yo creo que sí se los puedo escribir de una vez.
Segundito. No, ya me acuerdo. Faltó una observación que no mencioné, pero es una cosa que vamos a ver ahora. Ok, fíjense que regresando a las observaciones que habíamos visto anteriormente. Fíjense que para calcular M1 yo solo necesito una suma de matrices, ¿sí? Bueno, una suma de matrices no, es la primera matriz. Para calcular M2 yo necesito una suma de matrices, que la suma de matrices sí es n cuadrado porque tú sumas entrada a entrada, pero también necesito una multiplicación, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces fíjense que por cada m que yo calculo, yo en realidad estoy haciendo una multiplicación de matrices. Entonces, ¿qué complejidad tendría calcular m? ¿Qué complejidad con el algoritmo o con las ideas que acabamos de ver tendría calcular m, o llamémoslo, digamos que es m sub n? O en realidad n-1, porque con eso ya se alcanza. ¿Qué complejidad tendría tener que calcularlo con los pasos que vimos anteriormente? Fíjense que en cada paso, o sea, para M1 necesitamos hacer una multiplicación de matrices. Para M2 también. Para M3 también. Y así sucesivamente hasta que llegues a Mn-1, ¿no? Y dijimos que multiplicación de matrices es bueno, con el algoritmo del colegio, que es el que normalmente uno hace en la práctica, es n cúbico. Entonces, ¿cuántas operaciones vamos a tener que realizar hasta poder calcular m sub n-1, que es nuestra matriz objetivo, digamos? Como en el A4. Exacto. Entonces, ese algoritmo que acabamos bueno, esos pasos que acabamos de definir, van a tener n a la 4 operaciones, porque en cada paso, en cada iteración, yo estoy haciendo una multiplicación de matrices de matrices cuadradas de tamaño n, eso me da n cubo por cada paso, entonces tengo n a la 4 operaciones, ¿cierto? Entonces ahora nuestro objetivo va a ser intentar mejorar esto un poquito, como encontrar un algoritmo un poquito mejor que n a la 4, y acuérdense que el algoritmo lo que está intentando calcular es la matriz de alcanzabilidad para caminos de cualquier tamaño. Es decir, lo que estamos intentando computar es una matriz que te diga si desde un nodo puedes alcanzar a otro. Dado un grafo ya sea directo, dirigido, no dirigido, como sea. ¿Sí? Ese es el objetivo final que estamos haciendo. Espero que eso se entienda porque es importante de qué se trata el algoritmo, ¿no? Entonces, fíjense que volvamos un poco a las ideas anteriores. Anteriormente dijimos que ok, no, vamos a definir lo siguiente. Vamos a introducir una nueva variable, digamos, n1. n1 va a ser igual a la matriz identidad más la matriz de alcanzabilidad de los arcos del grafo, o sea, caminos de tamaño 1. Esto es igual a i más m1, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, cierto. Ok. ¿Qué pasa si elevo n1 al cuadrado? Si elevo n1 al cuadrado, que esto lo vamos a definir como n sub 2, esto va a ser igual a i más m1
al cuadrado, perdón. Y esto va a ser igual a I más M1 por I más M1. Esto básicamente cuadrado más la matriz de cansabilidad por M1. ¿Correcto? ¿Parece? Segundo, sí, exacto, esta anotación que está acá no la necesito para nada, disculpe. Lo que quiero que vean es, a ver, déjenme revisar las notas un momentito. Si consideras esta secuencia N2 hasta NQ, donde NQ es igual a N sub Q más 1, es igual a N sub Q al cuadrado, esto es igual a I más M1 elevado a la 2 a la Q. Y ahora lo que tendríamos que ver es que segundo, porque hay algo que me falta en estas notaciones que tengo acá. Déjame hacer algo un momentico aquí al lado. Y más M por I. Esto es el cuadrado. M más MI más M cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser I cuadrado más, esto no importa acá, porque esto es un O lógico y esto es M cuadrado. Y esto debería ser igual a M2, me parece. No, no M2, sino a la suma de M1 con M2. Sí, exacto. A ver, ¿no? Sí, exacto. Ok, lo que vamos a regresar un momentico a cuando yo estaba desarrollando esta idea acá. Entonces, este es I más M1 al cuadrado. Esto es básicamente I por I más M1 por I más M1. Esto es básicamente I cuadrado más I por M1 más M1 por I más M1 cuadrado, ¿sí? Pero acuérdense que esta suma que nosotros estamos haciendo es una suma lógica, ¿sí? Entonces acuérdense que por idempotencia, P o P es igual a P, ¿no? Fíjense que, primero que nada, esta es la matriz de identidad, esto se queda como I. Esto que está acá se queda como M1 más M1 más M1 cuadrado, ¿no? Y lo otro que se tienen que dar cuenta acá es que M1 más M1 en realidad va a ser igual a I más M1 más M1 cuadrado, porque M1 más M1 es un OR lógico, o sea, el OR es una operación idempotente, ¿no? Entonces, si tú haces el OR entre dos elementos que son el mismo, te queda el mismo elemento, ¿no? Entonces, esa es la observación que hay que descubrir. Y con esto, entonces, la conclusión a la que llegas es que creo que la conclusión es que es la suma, o sea que n sub q es la suma de los primeros q elementos. Vamos a revisar, ¿no? Los primeros qm. Ajá. Revisando acá. M1, esto es I más M1 por M1. Esto sería M1
más m1 cuadrado más la identidad, pero la identidad no importa tanto. O sea, estamos asumiendo, la identidad siempre se conserva porque, acuérdense que un nodo es alcanzable desde sí mismo. ¿Sí? Entonces la identidad es como el caso base en realidad. Exacto. Entonces este que está acá en realidad sería n2, ¿no? Y más m1 más m1 cuadrado. Exacto, que es lo que acabamos de calcular. Y m3 entonces es esto que está aquí abajo. Que si desarrollamos esta multiplicación que está allí, nos daría, digamos, m1 más m1 cuadrado más m1 al cubo, ¿cierto? Y entonces eso es básicamente lo que estamos logrando también con los n. Simplemente por hacer multiplicación de i más m1 elevado a la bla. ¿Se entiende? ¿O no se entiende, muchachos? O sea, n1 es básicamente el acumulado de la identidad con todos los m que habíamos definido anteriormente. ¿Sí? ¿Gente? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿Estamos perdidos? ¿Alguien? ¿Responda algo? Ahí vamos. Ahí vamos, ok. ¿Qué sería? Ok. ¿Qué sería n sub tamaño nodo? ¿Qué sería esto, muchachos? Por lo que acabamos de escribir acá. ¿Qué intuición tienen ustedes? ¿Qué les da? ¿Qué intuición les da? ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? ¿Muchachos? ¿Alguien? Aló. ¿Aló? Ah, yo hablando aquí. Ok. No, bueno, siguiendo la formulita sería la suma, contando la identidad, hasta m sub 1 a la b, al, al módulo de b. Esto es lo que tú dices, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, porque tú tienes n2 y terminas con índice 2. Entonces, bueno, aquí tienes módulo de b, terminas en módulo de b. Ok. Un segundito. Sí, es correcto. Pero me falta algo acá. Mm. Hay algo que me falta acá cuando hice el cálculo aquí que no me está cuadrando. Un segundo. Mm. Ok. En realidad no. Está cerca. Pero es que me falta escribir algo acá. Disculpen. Acuérdense que n2 es n1 al cuadrado, ¿sí? Porque es lo que escribimos acá. Y n3 es igual a n2 al cuadrado. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es n2 al cuadrado? Esto multiplicado por esto mismo, ¿no? Es decir, que n2 al cuadrado va a ser i más m1 cuadrado multiplicado por i más m1 cuadrado. Y ahora hacemos el agregado de multiplicaciones, ¿no? Y esto lo que me va a dar es i más m1, disculpen, más m1 cuadrado
más m1 cubo, cuando hagan la suma y todo el resto de lo que dijimos en la idempotencia, hasta m1 a la 4. Ok. Y n, vamos a seguir una más. n a la 4 es simplemente n a la 3 al cuadrado, ¿no? ¿Y esto qué les Exacto. daría? Sería I más M1 Bueno, es i, la sumatoria es de i igual 1 hasta... hasta 4 más Sí, 1. exacto. Hasta... ¿Cómo? Hasta 4 más 1, 5 sería, ¿no? No, hasta 8, ¿no? Para ver. Ah, no, sí, ¿verdad? Ok. Hasta 8, ¿sí? 4. De Ok. M1 a la I. Bueno, vamos a llamar esto K para que sea un poquito más legible. M1 a la K, ¿sí? Entonces, fíjense que donde n es este n, o sea, tenemos que calcular hasta un cierto NQ, ¿verdad? Que sea igual, acuérdense que nosotros queremos calcular la matriz de alcanzabilidad de todos los posibles caminos en un grafo. Entonces nosotros tenemos que llegar a un Q tal que ese n sub q va a ser igual a la identidad más m1 más m1 cuadrado más hasta m1 al número de nodos menos 1, ¿no? Porque esta suma dijimos anteriormente que es la matriz de alcanzabilidad para todo tipo de camino en un grafo, ¿cierto? Ok. Entonces, como pudimos ver, cada vez que tú aumentas en 1 el índice de la matriz n, tú estás calculando una suma desde igual 1 hasta 2 a la k menos 1 m matrices. Es decir, si tú tienes un n sub q, como este que tenemos acá arriba, ese n sub q va a ser igual a la identidad más la sumatoria desde k igual 1 hasta q, perdón, hasta 2 a la q, de m sub 1 a la k. ¿Sí? O sea, cada vez que tú aumentas en 1 el subíndice de la matriz n, la sumatoria que tú calculas se duplica el tamaño, ¿cierto? O sea, Ajá, inicialmente, exacto. fíjense que inicialmente calculamos la sumatoria de la identidad con una sola matriz M1. Luego calculamos la sumatoria desde la identidad hasta la matriz M1 elevado al cuadrado. Luego la sumatoria desde la matriz identidad hasta la matriz M1 elevado a la 4. Si seguimos una nueva iteración, hasta 8, que fue lo que dijimos acá. Y si seguimos en adelante, es hasta 2 a la Q, ¿no? Para un cierto índice Q. Entonces, fíjense que acuérdense que yo estoy interesado en calcular una matriz, llamémosla Q asterisco, una matriz Q asterisco, tal que esa matriz va a ser igual a la sumatoria a I, más la sumatoria desde K igual 1 hasta el número de nodos menos 1 de M1 a la K. Y acuérdense que este resultado que está acá es la matriz de alcanzabilidad, que es lo que estamos interesados en calcular. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuántas matrices n de estas voy a tener que calcular? O, dicho en otras palabras, ok, lo voy a decir para avanzar un poquito más en la clase. Yo tengo que encontrar un Q asterisco, ¿verdad? Tal que 2 a la Q asterisco sea mayor o igual al número de nodos. Estoy quitando el menos 1, obviamente, porque molesta un poco Al final, acuérdense que vamos a hablar de cuotas, y cuando hablamos de cuotas, normalmente las constantes no se toman tanto en cuenta. Entonces, estoy buscando un Q asterisco, tal que 2 a la Q asterisco es mayor o igual al número de nodos. Porque cuando esto ocurre, quiere decir que la matriz n sub Q asterisco va a ser igual a la matriz de alcanzabilidad. ¿Hasta aquí me sigue?
¿Gente? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cuántas veces voy a tener que iterar? ¿Cuántas matrices n voy a tener que iterar? Que calcular, perdón. ¿Alguien sabe? Me perdí un poquito al final. Ok. Tipo, Vamos. esta GNQ asterisco es la matriz de alcanzabilidad de el número máximo de nodos, ¿o no? Sí, sí, sí. Ok, Para cualquier ok. tipo de camino. Ujú. O sea, dijimos que en general, para un n sub q, lo que ocurre es que esa sumatoria va a ser igual a la identidad, a la identidad, más esta sumatoria de los m1 elevado a la k para k, desde k igual a 1 hasta 2 a la q. Y ahora yo necesito que este exponente que está acá, ¿verdad?, sea mayor o igual al número de nodos. Cuando esto ocurre, quiere decir que la matriz n que yo calculé es la matriz de alcanzabilidad, ¿verdad? ¿Se entiende hasta acá? Ok. Sí, sí. Porque, o sea, lo que quiere decir es que si 2 a la q es mayor o igual al número de nodos, entonces el n a la q asterisco que yo estoy calculando va a ser igual a i más m1 más m1 cuadrado más hasta más m1 a la 2 a la q asterisco. Siendo Q a los dos asteriscos mayor que el número de nodos, entonces tienes la matriz de alcanzabilidad más grande. O sea, tienes todos los caminos. Por Exacto, eso tiene todos los preguntaba que caminos, si era la máxima. exactamente. Que es lo que yo me estoy preguntando acá. Ok, entonces yo necesito que 2 a la q asterisco tiene que ser mayor o igual a el número de nodos, ¿cierto? Ujú. ¿Qué significa? ¿Cuánto tiene que ser q? Es mi pregunta. Logaritmo, sí, ¿no? Logaritmo base 2. Aplicas logaritmo aquí, logaritmo allá. Exacto, logaritmo del número de nodos. Exacto, entonces cuando q asterisco o cuando llegamos a una iteración número q asterisco que es mayor o igual al logaritmo en base a 2 del número de nodos, lo que va a significar es que el n que yo he calculado en esta iteración, porque estamos calculando en cada iteración, digamos, n1, n2, en la siguiente n2, en la siguiente n3, así es, sucesivamente, hasta que lleguemos a un punto donde calculamos de verdad la matriz de alcanzabilidad. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que estamos calculando la matriz de alcanzabilidad? Cuando estamos calculando en la iteración k, n sub k. Bueno, si 2 a la k es mayor o igual al número de nodos, entonces ahí calculamos la matriz de alcanzabilidad, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Entonces, cuando esto ocurre, ya lo calculé. Ahora, fíjense que esto ahora es un algoritmo que inicialmente calculamos n1, después calculamos n2, que es igual a n1 al cuadrado, es decir, que esto es n1 por n1, luego n3, que lo calculamos como n2 al cuadrado, esto es igual a n2 por n2, y así sucesivamente hasta un n sub k, que es n sub k menos 1 por n sub k menos 1. Ahora, en este nuevo algoritmo que estamos implementando para calcular la matriz de alcanzabilidad, ¿cuántas operaciones estoy haciendo? Fíjense que N1 es el caso base. Aquí tenemos una matriz. ¿Sí? En esta iteración que está aquí, bueno, en esta iteración que estoy aquí, estoy haciendo una multiplicación. Y es todo lo que estoy haciendo. Exacto, una Aquí estoy haciendo multiplicación una la multiplicación. haces K veces. Exacto. Entonces aquí estamos diciendo que este algoritmo nuevo que está tardando K iteraciones, me va a tardar O de K iteraciones multiplicado estamos asumiendo que son N1, matrices de n por n, ¿no? exacto, las multiplicaciones n cuadrado, ¿no? La multiplicación de una matriz n por n es nq. Exacto, ¿Sí? n cubo, mala mía, cierto, cierto. Entonces esto es k por n al cubo.
¿Y qué dijimos de este K? ¿Cuántas veces vamos a tener que a lo sumo iterar hasta calcular la matriz de alcanzabilidad? Donde n es el número de nodos. Logaritmo base 2 de n. Exacto. Entonces, este nuevo algoritmo tiene una complejidad de n al cubo logaritmo en base 2 de n. Entonces, un poquito mejor que el anterior que vimos anteriormente con una observación, que es que si tú partes de sumar la identidad con la matriz de alcanzabilidad de tamaño 1 y eso siempre lo vas elevando, eso te da un poder de complejidad, digamos, ¿no? Y bueno, este es el algoritmo de Roy-Warshall. No sé si escribírselo, pero creo que está como que bastante, digamos, un poco clara la idea. Ya simplemente es calcular N1, N2, N2 hasta NK, ¿no? Y te paras en cuanto ya tu K sea mayor o igual al logaritmo basado del número de nodos. En el librito que les puse, bueno, se los puedo escribir porque el algoritmo son que sí, pero sí, no hay problema. Entonces el algoritmo literalmente es lo siguiente. M asterisco, imagine, segundito. Un segundo, porque estoy viendo que tengo que el algoritmo que acabo de computar es un algoritmo no tan bueno como el último que quería demostrar, pero está chévere, porque está chévere. Bueno, esto lo podemos llamar algoritmo de Roy-Warshall 1, que es el que acabamos de hacer. Y no me quiero detener tanto en el otro porque está basado en dos observaciones. Un segundo. Déjame ver si se los doy. Tengo media hora todavía. Ok. Eh, ok, creo que nada más le voy a dar este porque el algoritmo, digamos, más completo. Vamos a ver algo súper similar, prácticamente lo mismo, pronto, digamos en 3 semanas más o menos. Y no sé si sea bueno darles esto porque igual vamos a ver el otro. Entonces vamos a decir que este es el algoritmo de Roy-Warshall número 1. Si están interesados en ver el algoritmo completo de Roy-Warshall que tiene una complejidad en realidad de n cubo, lo pueden ver en el librito que les escribí. Entonces, si lo quieren. Y de todas maneras, como les dije, en un futuro vamos a ver un algoritmo que se llama Floyd-Warshall, que hace algo muy similar a lo que está escrito acá para el algoritmo de Roy-Warshall. Y por eso no les voy a dar el, digamos, el completo, sino que esto tiene una interesante de que cuando tú haces cuadrado de matrices, pues te puedes ahorrar operaciones. Entonces, algoritmo Roy-Warshall, versión, vamos a ponerle versión 1. Ok, entonces para y mayor o igual a 1, menor o igual a logaritmo en base a 2 del número 9. Hacer, bueno, hacer no voy a poner esta broma entre paréntesis ya. En M asterisco voy a colocar simplemente M asterisco multiplicado con M asterisco. Y ese es todo el algoritmo.
Es literalmente esto y al final lo que te da como respuesta es retornar M asterisco. Y ese es todo el algoritmo. Literal, lo que acabamos de ver es el análisis, ¿no? De por qué esto funciona. Este es un primer algoritmo. Yo no lo considero, digamos, tan importante como el resto de algoritmos de la materia, por eso vimos esto un poquito rápido. Y porque quiero dar otro tipo de definiciones que sí son mucho más importantes para el resto de cosas que vamos a ver durante la materia. Entonces, en conclusión, esta es una primera versión del algoritmo de Roy-Warshall. Esto tiene una complejidad de O de n al cubo logaritmo de n. Y hay una versión de O de n al cubo que la pueden ver en el librito que les escribí. Que esa versión obviamente no va a ir para el examen. A lo sumo iría a esto. O algo relacionado a esto. Ok. Entonces, ¿Podrías repetir ese último momentico? Que no se ¿cuál? cayó ahí, no me escuché bien. ¿Qué cosa? ¿El algoritmo? Sí, lo último que había comentado del algoritmo. O sea, porque nos hemos Acá, el algoritmo en la eh, versión 1 y no. ok, podría ir para el examen. Esta versión, que está en el libro nada más, está en el libro, no va para el examen, ¿ok? Pero si están interesados, échenle una repasada. Está basado simplemente en dos pequeñas observaciones, dos proposiciones, que también las dejé como de tarea para demostrar en el libro, no en la tarea. Y determinando una complejidad cúbica. Y como les dije fue que existe un algoritmo que vamos a ver un poquito más adelante, que es muy parecido a la versión mejorada de Roy-Warshall. ¿Ok? Ok. Siguiente cosa que vamos a ver. Ahora, olvidémonos un poco de lo que hemos visto hasta ahora, esta primera hora okay, de la clase, y nos vamos a mover a otro tema, que son las componentes conexas. Y esto sí es muy importante. No solo para, en el primer examen lo voy a poner, pero no solo para el primer examen, pero para toda la materia. Así que esto necesito que se lo aprendan y es bastante importante porque es una propiedad muy importante de los grafos, ¿ok? Entonces, primero que nada, ¿qué es una componente conexa? ¿No? Antes de ver qué es una componente conexa, primero quiero que repasemos un poco lo que es la relación de alcanzabilidad de nodos, ¿ok? Y vamos a repasarlo. La definición de alcanzabilidad, que lo podemos definir así. Significa equivalentemente alcanzables o son igualmente alcanzables. Esta es una nueva definición que se llama, aquí no le puse nombre, igualmente alcanzables. Bueno, equivalentemente alcanzables. Equivalentemente alcanzables. Entonces, imagínense que les dan un grafo, ¿verdad? BE, y yo les doy dos nodos, X, Y, que pertenecen al conjunto de nodos. Ahora, decimos que X es equivalentemente alcanzable con Y si desde X alcanzas a Y viceversa. Entonces, en un grafo no dirigido, pues si desde X alcanzas a Y, desde Y también alcanzas a X. Pero en el caso dirigido, no es no es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que esto es una relación de equivalencia similar a la que se ve en discretas 3. Porque, ¿qué pasa?
Es simétrica, transitiva. Es simétrica, ok, ¿por qué es simétrica? Bueno, por definición, primero que nada. Por definición. Porque es transitiva. Si X es equivalentemente alcanzable a Y y Y es equivalentemente alcanzable con Z, entonces eso significa que hay un camino de X a Y y hay un camino de Y a Z. Exacto. Pero también al revés, hay uno de Y a Z y hay uno de Z a X. Entonces, primero que nada, bueno, era en realidad la primera proposición que dije, lo que era interesante, que esto significa que X es equivalentemente alcanzable con Z. ¿Sí? ¿Qué era la otra? Simétrica, transitiva y... reflexivo. Exacto, reflexiva porque de X puedes alcanzar a X. Eso por definición de que todo no es alcanzable de sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, una relación de alcanzabilidad o de equivalencia, sí, una equivalencia de alcanzabilidad es una relación de equivalencia. ¿Okay? Perfecto. Entonces, eso significa, si esto es una relación de equivalencia, podemos definir clases de equivalencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las clases de una relación de equivalencia? ¿No lo vieron? ¿O si se acuerdan? Tengo que repasar el concepto. Ok, una clase es simplemente, defines una clase A, digamos, y dices, si X e Y pertenecen a A, entonces X es equivalentemente, en este caso, alcanzable con Y. Es decir, a A pertenecen todos los elementos que son equivalentemente alcanzables. ¿Sí? Y entonces tú puedes tener varias clases. O sea, no necesariamente si un... o sea, tú puedes tener varias clases, digamos. Vamos a ver esto un momentico. Con un grafito de ejemplo. Aquí tienes 1, aquí tienes 2, aquí tienes 3, 1, 3. Y entonces aquí vas a tener 4, 5, y así. Fíjense que desde 1 puedo alcanzar a 2 y puedo alcanzar a 3 y esto digamos que es una relación de equivalencia, ¿verdad? Entonces esto lo puedes definir como la relación de equivalencia B1, que son B1, que es básicamente todos estos nodos porque ellos son equivalentemente alcanzables. Y luego puedes tener una segunda clase de equivalencia que es B2, que son estos dos nodos que están acá, que son equivalentemente alcanzables. Entonces una clase de equivalencia son el conjunto de elementos que son equivalentes bajo una relación de equivalencia, que en este caso es alcanzabilidad. O equivalentemente alcanzable. ¿Sí? ¿Se sabe? ¿Se entiende? Ok, sí. Ok. Y lo siguiente es, entonces, si entendemos esto, entonces ahora podemos definir lo que es una componentemente fuerte conexa. Que, por cierto, si digo fuertemente conexa y no digo componente conexa, es que se refiere a grafos dirigidos. Ok, entonces, definición de componentemente fuerte conexa. Dado un grafo G, Dios mío, el internet está pésimo. Dado, o es mi computadora. Dado un grafo G, que se escribe de esta forma. Entonces, imaginemos que en este grafo definimos ya lo que era una relación de equivalentemente alcanzables, ¿no? Y imagínense ahora que tienen las siguientes clases de equivalencia, B1, B2, hasta BK. ¿Sí? Ahora, las componentes fuertemente conexas del grafo G son los grafos inducidos por B1, el grafo inducido por B2. Espero que se acuerden del grafo inducido y si no, dígamelo y así lo repaso hasta BK. Entonces, este grafo que está acá es una... Bueno,
Esto es una componentemente fuerte conexa, esto es una componente fuertemente conexa, esto es una componente fuertemente conexa. ¿Qué es un grafo inducido? Vamos a ir al ejemplito que escribí acá. Si yo le doy los nodos que están rodeados en verde, estos que están acá, el grafo inducido por 1, 2 y 3 sería el grafo que resulta de agarrar a 1, al nodo 2 y al nodo 3 y todos los arcos que los relacionan a ellos. ¿Sí? En este caso, esto sería el grafo inducido por 1, 2 y 3. Y el grafo inducido por 4 y 5 es este que está aquí. ¿Sí? Wilmer, una Entonces, pregunta ahí rapidito. O sea, cuando pasa que estaba tratando de analizar bien. Tú antes dices que una relación de una clase de equivalencia, por ejemplo, de SB1, que es el círculo verde que haces ahí, tú estás marcando aristas dirigidas, pero, o sí. sea, de 1 a 2 puedo ir, pero de 2 a 1 no. Entonces, no sé si es que tiene que haber una flecha de 2 a 1. Acuérdense que hablando de alcanzabilidad, desde 2 puedes alcanzar a 1 mediante 3. Ok, O sea, vale, no vale. estamos hablando de arco, estamos hablando de si un nodo si es posible alcanzar desde un nodo a otro. Ok, ok, ya. ¿Sí? Ahora, regresando a lo de, si eso está claro, regresando a lo del componente fuertemente conexa, dijimos que entonces, si esto es una relación de equivalencia y esto, perdón, una clase de equivalencia y esto es una clase de equivalencia, sus grafos inducidos son componentemente fuerte conexa. Entonces, visualmente, ¿qué es una componentemente fuerte conexa? Es una especie de, digamos, ciclo, no necesariamente tiene que ser un ciclo simple, pero es una especie de ciclo donde todos los nodos se alcanzan entre sí, ¿no? Ujú. Es una especie, o sea, es un subgrafo del grafo original donde cada par de nodos se alcanzan entre ellos. En este caso, 1, 2 y 3 es una clase equivalencia, porque para cada par de ellos se alcanzan entre ellos, ¿no? Y 4 y 5 lo mismo. Entonces, visualmente una componente fuertemente conexa es simplemente algo que se representa, digamos, como un ciclo, pero no necesariamente tiene que ser un ciclo simple. Aquí podría haber un nodo, no sé, 7, y aquí haber un arco así y un arco así. Y fíjense que cada nodo, o sea, 1, 2 y 3 alcanzan a 7 y 7 alcanza también a 1, 2 y 3. Entonces, visualmente es simplemente un subgrafo del grafo original, tal que cada par de nodos son alcanzados entre ellos. Entre sí. ¿Ok? Ok. Entonces, de nuevo, Ahora, grafos inducidos, agarra. para ¿Dime? las componentes conexas sí es necesario que exista el ciclo, ¿no? Un ciclo simple. Sí, en una componente fuertemente conexa va a existir un ciclo simple. O sea, tiene que existir un ciclo de alguna manera. En particular, un ciclo simple porque es el mínimo ciclo, ¿no? Ya, Pero, ya. o sea, también podría ocurrir un caso un poco degenerado que sería algo así. A ver. Fíjate que todo esto es una componente fuertemente conexa. Incluso cuando esto es, digamos, un cuello de botella, ¿no? Donde todo camino pasa por él, digamos. Todo camino, o sea, todo ciclo pasa por él, digamos, ¿no? Entonces, los grafos inducidos por clases de equivalencia de alcanzabilidad son entonces los componentes fuertes conexas del grafo. Entonces, definición muy importante, concepto muy interesante y que lo vamos a estar repitiendo y repitiendo durante toda la clase. Entonces, componente conexa, si no digo fuertemente, sino que digo conexa, me refiero a los grafos no dirigidos, que es un poco más sencillo, porque entonces, ¿qué es una componente conexa en un grafo no dirigido, muchachos? Si yo les doy este grafo que está acá, bueno, acá y acá, digamos, ¿cuántas componentes conexas hay si es un grafo no dirigido?
3. Sería la No. línea de arriba, la línea... ¿No? Sería uno solo. Fíjense que, de nuevo, concepto de alcanzabilidad. Desde este nodo, como esto es un grafo no dirigido, yo puedo alcanzar a cualquier otro nodo. Y viceversa, ¿no? Siempre existe un camino. Ok. O sea, todo esto es una componente conexa, en el caso no dirigido. Ahora, si yo agarro y agrego estos otros dos nodos, ¿cuántas componentes conexas tengo? 2, ¿no? Exacto. Ok, y si yo ahora, al grafo que está arriba, lo hago dirigido, y lo hago así de esta manera que está acá, como tengo apuntando las flechas, ¿cuántas componentes fuertemente conexas hay? No debería haber ninguna. Ninguna, yo creo, ¿no? Sí hay. Pero... Cada nodo es una clase de Ah, bueno, equivalente. si tomas los Bueno, pero subconjuntos, sí, ajá. pues exacto. Porque cada Exacto, no es entonces, alcanzable entre sí mismo. exacto. Entonces, esto es una clase de equivalencia, esto es una clase de equivalencia, esto es una clase de equivalencia, una clase de equivalencia, bla, 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 bla. Hay 6 componentes fuertemente conexas que simplemente es de un solo nodo. Entonces, fíjense lo diferente que es el concepto en grafos dirigidos y en grafos no dirigidos, ¿no? Bueno, no, es el mismo concepto, pero obviamente en el caso no dirigido, se reduce a que si tu grafo está conectado de alguna manera por algún camino, ya eso es suficiente para decir que todo lo que está ahí conectado es una componente conexa, ¿no? Ok. Chévere. Fino. Ok, vamos a ver, me quedan 13 minutitos. Vamos a ver qué otra cosa. Ok, de definición. También. Grafo conexo. Y fíjense que aquí es no dirigido, ¿no? Porque no estoy hablando de grafos de algún tipo. Al no tener nada, es no dirigido. Un grafo conexo es un grafo no dirigido, por si acaso, con una sola componente conexa. Ejemplos, esto que está acá es un grafo conexo. Esto que está acá no es un grafo conexo, ¿no? Entonces, para el caso no dirigido, recordemos, una componente conexa es cualquier parte del grafo donde haya un camino entre un par de nodos, como acá. Y acá hay dos componentes conexas, entonces esto no es un grafo conexo. Grafo conexo, grafo no conexo. ¿Sí? ¿Se entiende que es un grafo conexo? Sí, queda claro. Ok. Ok. Existe una proposición que está chévere y que, no sé, a lo mejor aparece en el examen, a lo mejor no, que está en el librito que les escribí, que es la proposición 3.4.5, que les pide demostrar un pequeño, es una pequeña proposición que les pide demostrar. Y bueno, si quieren divertirse haciendo algo y también para practicar para el examen, está chévere. Está en la página 25, por cierto. Ok. A ver, tengo 10 minutos. Creo que les voy a dar este último concepto y después ya a ver si nos vamos. Grafo reducido. Definición.
Grafo reducido. ¿Ok? Dado el grafo G con estos vértices y estos arcos, digamos que G tiene componentes fuertemente conexas, que las denotamos como G de B1 hasta G de B sub K. Definimos un nuevo grafo reducido que lo denotamos como R de G. ¿Sí? Es un grafo cuyos nodos es cada uno de las componentes fuertemente, aquí lo voy a abreviar, conexas del grafo original. Es decir, digamos que si teníamos G de B1, G de B2, G de B2, hasta G de BK como componentes conexas, vamos a decir que ahora por cada componente fuertemente conexa vamos a tener un nodo y vamos a denotarlo como N1 hasta NK, ¿sí? Está escrito un poquito distinto en el libro, pero igual, no importa. Y es un grafo R, o sea, RG va a ser también un grafo dirigido. Y existe un arco NI, NJ, pertenece a los arcos de este grafo. Sí y solo sí. Existe un X y un Y pertenecientes al grafo original, ¿sí? Tal que X pertenece a BI y Y pertenece a BJ y XY pertenece a los arcos del grafo original. Vamos a repasar otra vez el concepto y luego voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco más. Te dan un grafo inicialmente, que es dirigido. Calcula la componentemente fuerte conexa, que son, en este caso, K componentes fuertemente conexas. Ahora, el grafo RG, que es el grafo reducido, es un grafo que tiene tantos nodos como componentemente fuerte conexas en el grafo original, ¿sí? Y a esos nodos los llamamos N1 hasta NK. Y va a existir un arco entre cualquiera de estos dos nodos si existe un elemento en la componentemente fuerte conexa y existe otro elemento en la componentemente fuerte conexa J, y existe un arco entre estos dos elementos en el grafo original, entonces en el grafo reducido va a haber un arco entre esos dos nodos. Ejemplo. Pues, no sé, puede ser difícil de digerir. Vamos de nuevo con el caso que vimos anteriormente. Y voy a agregar un extra acá. Ok. Gente, ¿cuántas componentes fuertemente conectadas tenemos? 1, 2, 3 es 1. Tenemos 3 componentes, ¿no? Fuertemente conexos. 4 y Aquí 5 tenemos otro. uno. 6, 7 y 8 otro. Ok. Ahora, ¿qué dice la definición de grafo reducido? Por cada componentemente fuerte conexa, tenemos un nodo, ¿verdad?
Exacto. ¿Y qué es lo otro que le dice la definición de grafo reducido? Que si existe una conexión entre uno de los nodos que pertenece al conjunto del verde, se conecta con uno de los que pertenece al conjunto azul, por ejemplo. Exacto. En este caso, este arco que está acá es una conexión entre dos componentes mente fuerte conexas que no pertenecen a las componentes. ¿Sí? Si eso existe en el grafo original, agrego un arco en el grafo reducido. Y lo mismo ocurre aquí con este arco, ¿verdad? Interesante. ¿Sí? Entonces, el grafo reducido simplemente calcula las componentes fuertemente conexas y reduces cada una de ellas a un solo nodo. Y luego, arcos que conecten a componentes fuerte conexas, que son arcos que no pertenecen a las componentes, porque de serlo, no está conectando, eso me faltó en la definición, por cierto, aquí, que escribí acá, y tiene que ser distinto de J, ¿sí? Porque si no, estaríamos agregando un ciclo, digamos, un loop, o sea, estaríamos agregando un arco de este estilo, digamos. Ok, y en el caso de que el grafo original exista otra componentemente fuerte conexa, pero que no esté conectado como, o sea, como aislado, por así decirlo. Igual ¿Cómo? se, Repite, por favor. o sea, imagínate que agregas, no sé, tres noditos más, 9, 10, 11, pero que no estén conectados ni al verde, ni al rojo, ni al azul. Ujú, Entonces ahí otra conexión fuertemente conexa. ujú. Entonces no, se dibuja igual, ¿no? Tipo, hacemos el Sí, reducido de eso y lo dibujamos igual, pero como no existe ninguna conexión, queda así tal cual. exacto, sí, Ok, ok. correcto. Ujú. Entonces, este es el grafo Una duda reducido. con Dime, el tema de componente con se está y así cortando nosotros bastante. agregamos ¿Puedes repetir? entre 6 y 5. Que vaya de Carlos, tú me estás muriendo. Sí. ¿Puedes repetir? Creo que me estaba diciendo algo sobre un arco de entre 6 y 5. ajá, eso mismo. ¿Puedes Oye, repetir, Carlos? ¿me escucha? Ok. Sigo vivo. Si yo agrego ahora un arco entre 6 y 5, ¿qué pasa? Coño. Estas dos se vuelven una sola una componente fuertemente conectada. Claro, no te estoy escuchando nada. Estoy tratando de adivinar qué quiere decir. Eh, se vuelven una sola componente fuertemente conexa y en el grafo reducido quedaría así, ¿no? Exacto. Entonces, muy importante para las próximas clases que entiendan estos conceptos de fuertemente conexa, componente conexa, grafo conexo. Última observación, que bueno, nos queda un minuto. ¿Qué propiedad cumple el grafo reducido? Y con esto nos vamos a la casa y creo que se los puedo dejar para que lo piensen o para que lo observen, no sé. Aquí sí se oye, ¿no? Wilmer, una cosita. Sí. ¿Puedo preguntar algo de una clase Ujú. pasada rapidito antes de que te vayas? Sí, déjame decir este último comentario Ok. y ya. Lo que van a notar, una observación importante del grafo reducido es que no contiene circuitos o ciclos. En el grafo reducido tiene la propiedad de que no hay ciclos. ¿Ok? Y esa era toda la observación que les quería dejar. Si quieres, piénsenlo con calma y lo verán. Y es una propiedad bastante chévere. Que la vamos a utilizar en un futuro próximo. Apréndanse estos conceptos bien, porfa, y repásenlo bastante. Ok, pregunta de la clase pasada, Ok, antes de irnos. sabes que estaba repasando conceptos y me entró una respecto a lo de la definición de grafo completo, que no estoy seguro Ujú. de por qué dice que se puede escribir como el par ordenado G igual a B, B producto cartesiano B.
creo que ese B producto cartesiano B, no sé, creo que está como fuera de lugar porque tendría un par ordenado en el cual tendría dos veces el mismo nodo y yo creo que eso estaba como fuera de la definición al principio. Es cierto, es un subconjunto entonces, claro. Ah, Permo, sí, ahí Exacto. la cagué, claro. Interesante, eso sí lo tengo que arreglar en el libro. Ok, habíamos dicho que un grafo completo se escribe de la manera KMN, ¿no? Era de este tipo de manera que lo escribí, no me acuerdo muy bien. Creo que sí. Bueno, no, este es bipartito, digamos. KN, es el grafo completo de N nodos. Y yo lo que he hecho era que esto era, digamos, XB, donde B son los nodos, ¿no? Claro, esto me da un loop. O sea, digamos que te da un loop del nodo a sí mismo, ¿no? Exactamente, sí. Interesante. Sí, sí. Entonces no es una Además igualdad de si que esto esta tiene que ser un definición subconjunto. solo abarca los grafos dirigidos y tiene pares ordenados. Sí, sí, sí. Entonces, Esto fue un para comentario que hice lo también en la clase. Esto en realidad debería ser BXB menos el conjunto de XX para todo X perteneciente a. Eso es lo que tengo que agregar en exacto, la porque definición para hacerlo correcto. sí, estaba tratando de hacer una definición más formal y me encontré con eso allí y dije, oye, esto no tiene como que mucho sentido allí, pues. Entonces, quería preguntar. Ujú. Tienes razón. Lo voy entonces a anotar. Ujú. Gracias. Oye, ¿me escuchas? Sí. Ajá, ok, volví. Lo que te estaba preguntando con el caso anterior, por lo que medio puedo ver todavía de la Ujú, gráfica de la componente fuertemente conexa, cuando añadíamos ese ujú, arco entre 6 y 5, teníamos ya una componente fuerte conecta entre 4 y 5 y otra en 6, 7, 8. Al momento en que ujú. nosotros añadimos ese arco, no es que tenemos una componente fuerte conexa en el 4.5, otra en el 6.7.8 y una completa de todas, sino que todo se hace una sola componente. Todo se hace una sola, exacto. Y esto es, de nuevo, Exacto. volviendo a la base que es la definición de alcanzabilidad, de nodos equivalentemente alcanzables. Fíjense que de hecho tiene sentido, digamos, en el sentido del español o de la semántica, es que son equivalentemente alcanzables. Si tú llegas hasta, por algún camino, hasta el nodo 6, si esto es una componente fuertemente conexa, tú puedes alcanzar 7, 8, 5 y 4 por algún camino, ¿no? Exacto. Entonces, por eso que son, por eso, lo más importante, y es por eso que siempre les digo, repasen los conceptos, en los conceptos está, digamos, nuestra base, nuestros axiomas, lo que creemos que es cierto o de donde partimos para hacer las demostraciones. Entonces, entendiendo la relación de equivalencia de alcanzabilidad, te das cuenta de que todo esto va a ser una sola componente fuertemente conexa. Y por ese mismo motivo no hay ciclos en un grafo reducido. Porque si hubiese un ciclo, se reduciría a una sola componente fuertemente conexa. Ujú, Ok, exactamente. gracias. Chévere. Y bueno, esa era toda la clase de hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, bueno, eso fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Ok, la clase que viene va a ser práctica y la práctica va a ser sobre los ejercicios que les mandé. Y el jueves va a ser el examen. El examen, como les dije, va a ser como un form, como lo que hicimos la última vez que di clases. Va todo el contenido hasta acá. ¿Cómo va a ser la práctica? Obviamente, ¿cómo? ¿Cómo va a ser la práctica? La práctica va a ser resolver lo que les mandé de tarea y resolver dudas. Ok, está bien. Ujú. Y si alguien tiene alguna, no sé, alguna pregunta que quieran responder, algún ejercicio que hayan visto en el Cormen, en el libro de mesa, lo que sea,
Me lo dicen y lo analizamos juntos. Que no necesariamente, o sea, si me viene con un ejercicio de sorpresa, capaz no me sé la respuesta, pero lo analizamos juntos. Pues. Entonces, eso es todo. Como les dije, repasen mucho las bases, las definiciones. El examen va a ser también vía phone. Y como les dije, les voy a dar un día completo por ya sé los problemas de la luz y todo el problema. Entonces, para evitarnos eso como excusa y ya. Eso es todo. Fino. Ah, última cosa, las componentes fuertemente conectadas y conexas van a ir para el examen. Obviamente es lo último que estoy dando antes del examen, entonces si va en cosas no a matar, ¿no? Chévere, eso es todo. Si no, déjate mucho. Agradecido con el de arriba.